temas interesantes en el análisis de coyuntura, en el análisis político. Y bueno, recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo un recuento a 3 años de la victoria electoral de aquel 1 de julio del 2018 en nuestro país, que significó un cambio, decía el presidente López Obrador, un cambio sustancial, un cambio de régimen, un cambio en la forma de gobierno, un cambio en la forma de lo que hoy por hoy es el Estado mexicano, y que tenemos que también aprender a considerar, a evaluar, a medir, a ver, y por qué no también en su momento, si es posible, a valorarlo y darle la dimensión que corresponde, sobre todo en el tema del análisis político. Está en la línea telefónica, le agradezco mucho al doctor Sergio Rivera Magos, colaborador de este espacio informativo y analista político, doctor en temas de política, que pues obviamente hoy por hoy nos pueden servir para conocer justamente lo que tendríamos que reflexionar y pensar sobre estos temas importantes para nuestro país y para nuestro Querétaro. Mi querido doctor, mi querido Sergio Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, buenos días. Un gusto de estar aquí contigo nuevamente. Como siempre, gracias, mi querido doctor, gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, las cosas y las noticias y la información van caminando de manera estrepitosa. ¿Qué debemos pensar del informe que la semana pasada el presidente, el informe le pongo entre comillas, mi querido Sergio, salvo tu mejor opinión, de lo que la semana pasada, por lo menos dio a conocer a través de los medios de comunicación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después del triunfo electoral del 1 de julio del 2018, mi querido doctor? Sí, bueno, mira, yo creo que se antoja importante hacer un balance a estas alturas del sexenio, ya en el meridiano del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que él hace, pues, francamente no es un informe, dado que se dedicó más bien a reafirmar los valores de su gobierno y los valores de la Cuarta Transformación, y a decirnos que todo va muy bien, que el país está en calma y que todo camina pues exitosamente de acuerdo a lo planeado por esta Cuarta Transformación. Sí. Yo creo que a estas alturas del partido, la Cuarta Transformación, más que ser un proyecto de política pública y de obtención de resultados concretos, pues se ha convertido en una narrativa, en una épica repetida permanentemente, en donde permanecen estos ejes de comunicación del presidente López Obrador, en donde hay una lucha denodada, histórica, épica, entre los malos neoliberales conservadores contra el pueblo bueno que él representa, ¿no? Sí. Esto lo ha llevado a un esquema de campaña permanente, esto que llamamos en comunicación política la campaña permanente, que es cuando el gobernante se ve a sí mismo como un candidato que tiene que estar alimentando el ánimo de los votantes todos los días como modelo de comunicación. Sí. La pieza central de esta narrativa de la 4T, pues es la mañanera, que es un espacio multiusos que no solo sirve para dar logros de gobierno y para dar algunas noticias importantes de la administración, sino es un espacio multiusos que sirve también para denostar a los enemigos o adversarios, como él los llama, para desacreditar periodistas o para criticar a la clase media que osó no votar por este proyecto incuestionable y transformador que es la 4T. Sí. La 4T, más que el resultado, se ha convertido en una realidad alternativa, en la explicación de una realidad alternativa que apela más a la posverdad que al dato concreto. Un clásico de esta posverdad, pues es esto que el gobierno llama, o que el presidente llama, los otros datos, que es el franco reconocimiento de que no se quiere pensar en la realidad concreta y que se quiere seguir alimentando la idea de que hay una transformación en donde todo va bien y en donde todo funciona, ¿no? Sí. Entonces este gobierno está abriendo una línea narrativa de relato que intenta sustituir al logro concreto por esta épica en donde el presidente está más ocupado en pasar a la historia que en intervenir los fenómenos presentes que tienen... Se nos fue.
su problemática es inminente y grave. Sí. Aurelio. Sí. Es un tema interesante lo que comentas, mi querido doctor, mi querido Sergio Rivera Magos. Y bueno, pareciera que sería la ideologización de la 4T lo que convertiría, y lo que tú lo señalabas, a la 4T en una, pues en un esquema ideológico político partidista, pero no en un ejemplo de lo que podría ser justamente un esquema de administración pública que tuviera otro tipo de dimensiones, por lo menos hoy por hoy en nuestro país, mi querido doctor. Sí, porque realmente hemos visto que no hay estrategia, hemos visto cómo el argumento principal es que hay buena voluntad y que basta básicamente con los actos volitivos, y en donde el conocimiento, la ciencia y la opinión de los expertos pues no es tan importante. Lo importante es la visión que tenga el líder y el ejemplo que el líder nos ponga, ¿no? Sí. Y eso, como relato, pues puede funcionar para vías electorales, objetivos electorales, pero vemos que no funciona para el mundo concreto, ni que arroje resultados verdaderamente efectivos para problemas tan graves como la seguridad, el desabasto de medicamentos, la inflación. Entonces estamos en una realidad desdoblada, en donde hay cosas que suceden en el mundo concreto, pero hay una narrativa que parece ignorarlas en las mañaneras y en el discurso del presidente de la República. Sí. Bueno, y eso fue por lo menos en este mensaje que se dio a conocer la semana pasada. Pero ayer hubo una escena también significativa. Tú hablabas hace ratito del cuestionamiento incluso que han increpado a periodistas a nivel nacional, a nivel internacional. Ayer Jorge Ramos pues protagonizó justamente esta polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues se habla de quién tiene o no la razón, dónde está la verdad, tú le llamas la posverdad, que pues va construyendo el presidente con su propio discurso, pero finalmente generando una situación, salvo tu mejor opinión, mi querido doctor, en la que los que están a favor y los que están en contra de la 4T, de la Cuarta Transformación solamente. Sí, yo creo que Jorge Ramos hace lo que todo periodista debería hacer: cuestionar, ser incisivo, regresar al dato, obligar al entrevistado o obligar al interpelado a que no se truque, a que no salga por la tangente y explique los datos concretos, ¿no? Sí. El presidente se ha encargado todo este sexenio de denostar a los periodistas y desacreditarlos para que este tipo de críticas no tengan sentido, prevenir a la sociedad para que no atienda las voces de aquellos que cuestionan. Pero esto opera en contra del desarrollo nacional, porque al no haber crítica y al toda la crítica condenarla como un acto pues que escapa a la voluntad de progreso en el país, pues nos estamos perdiendo de valorar la realidad verdaderamente. Y lo que hace Ramos es regresar una y otra vez al presidente a la realidad concreta, no a esa que nos vende como idealizada, como en donde todo está funcionando muy bien, sino a la realidad cruda de lo que en realidad está pasando en el país, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y luego, en el otro jaloncito, cuando el presidente López Obrador también dio a conocer que hay entre sus incluso integrantes o miembros de su gabinete quien pueda sucederlo en el 2024, y hablaba de Claudia Sheinbaum, hablaba de Marcelo Ebrard, hablaba de Juan Ramón de la Fuente, de Esteban Moctezuma, ¿no? Ahora embajador de México en los Estados Unidos, Tatiana Cloutier, ahí en la Secretaría también, pues de Energía, y Rocío Nale, que pues obviamente se convierten en los 6 con posibilidades, según el presidente, en la vieja historia de lo que fue el tapado en México. Me acuerdo en la época de Luis Echeverría, cuando Sansores Pérez era presidente, era secretario de Gobernación, y le preguntaban al presidente Echeverría, entonces, oiga, a los periodistas, no, oiga, ¿y quién va a ser? ¿O cómo está? ¿A quién ve usted con posibilidades de que lo pueda suceder? Y hay varios candidatos, Moya pensarlo, y se refería a Mario Moya Palencia, entre los dichos también de la narrativa que se construyó en este país en los años 70, y que pareciera ayer, no sé si regresó o es diferente o es otra, o no existe la historia del tapado, mi querido Sergio Rivera. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer tuvimos una suerte de déjà vu, regresando a esos pedazos de los sexenios priistas, en donde se sabía que el candidato, y prácticamente él iba a ser el presidente de la República por la hegemonía que tenía entonces ese partido, pues iba a ser designado a voluntad, decisión y
pues designación única de parte del presidente de la República. Volvemos a esos días. No, ingenuamente el presidente, tratando de tranquilizar a sus bases y a su voto duro, pues nos revela que estamos de nuevo reeditando esos tiempos y que él decidirá, ¿no?, quién será el encargado de sucederlo y el encargado de continuar esta épica transformadora, pues que más que transformar ha ido destruyendo las bases estructurales del Estado e instituciones que son muy importantes para la sana vida pública y el sano desempeño del Estado, ¿no? Claro. Como un Estado que aspira a ser democrático y a moverse en términos contemporáneos, ¿no? Sí, nos hizo recordar a muchos, por lo menos esas viejas historias, y además, pues que pareciera que la designación corresponde y obedece a un solo hombre, como fue durante 70 años de historia del PRI, de lo que me imagino, entiendo, supongo, considero, la sociedad mexicana votó ya para que eso se terminara y que ayer se puso de manifiesto, por lo menos de nueva cuenta, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no mencionó, salvo tu mejor opinión, a Ricardo Monreal. Él es el coordinador de los senadores de Morena, que tiene una presencia política también importante. No lo ve con posibilidad de que pueda sucederlo en el 2024. ¿Será que ya queda fuera Ricardo Monreal o lo ves dentro de la contienda, mi querido Sergio? No, pues queda fuera absolutamente en la medida de que el presidente no lo sube a la foto. Y eso es muy simbólico, ¿no? Si el presidente no lo nombra, Monreal políticamente no existe, aunque tenga el capital político que quiera o pueda tener, pues hacer el trabajo pertinente para llegar a ese momento. Pero no está en el ánimo del presidente, no es uno de sus favoritos, no es uno de los que tiene allí en la fila para una eventual sucesión, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos cómo México no ha avanzado nada. Esta transformación no ha dado lugar a designaciones más democráticas que vengan de las bases de los partidos o del desempeño de los funcionarios, sino es más bien pues la identificación presidencial con un cierto perfil y cómo el presidente lee que ese perfil puede darle continuidad a un proyecto que creo que nos ha hecho mucho daño, porque la Cuarta Transformación, más que ser una propuesta efectiva de gobierno, es esta ensoñación que el presidente tiene de su propio pase a la historia y de cómo él quiere verse en letras doradas en la historia de México como el mejor presidente de la historia contemporánea de este país. Y eso me parece que nos ha hecho mucho daño como nación. Bueno, pues habrá que leerlo con mucho cuidado y como siempre agradezco tus consideraciones y las reflexiones, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, experto, analista también, experto en ciencia política y además en esto que tiene que ver justamente con lo que es la comunicación política en nuestro mundo, en nuestro país y también en nuestro Querétaro. Gracias como siempre, Sergio, te mando abrazos. Aurelio, gracias, un abrazo. Que tengas buenos días, muy amable, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, opinión siempre la más importante, muchos saludos y gracias también. Gracias a Leonardo Favela, un abrazo, saludos, gracias por comunicarse también con nosotros. Lucerito Santana también, Padre nuestro, gracias por ver este amanecer, bendice a nuestras familias y amigos con salud, alegría, paz, para todos siempre un abrazo muy amable, que tengan buen día. Alejandro Guillén, muchísimas gracias, saludos a Lupita Mendoza allá en Corregidora, que tengan buen día. Jorge Navarro, igualmente, muchos saludos, buenos días y a echarle muchas ganas. Saludos también al maestro Yair que nos hace en favor de escucharnos, de sintonizarnos a través de su espacio, ¿no? Ahí, gracias, maestro. Le mando saludos, estaremos atentos, a ver qué hacemos esta misma semana al maestro Yair, que también nos sintoniza y que nos hace favor de acompañarnos como todas las mañanas en este espacio informativo y, bueno, pues además sobre lo que significa justamente esta gran labor y esta tarea para, pues, conocer lo que se puede hacer a través del deporte en este momento que se vive también en Querétaro. Gracias, como siempre, que tengan buenos días. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Regreso para platicar también en esta mesa de trabajo con el presidente de Coparmex, vía telefónica lo haré, vía telefónica con el presidente de Coparmex en Querétaro, don Jorge Camacho, aquí en Querétaro. 7:41, saludos al maestro Yair Sánchez Porras, que nos hacen favor de sintonizarnos. La pausa, volvemos enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar
Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS.